Bienvenidas y bienvenidos al curso en línea Movit Pensando los espacios públicos desde la movilidad. Esta primera sesión se llama El paradigma de la movilidad, movilidad más allá del transporte. Mi nombre es Paola Girón. El objetivo de esta sesión es explicar el rol que juega la movilidad en la actualidad y sus implicancias en la ciudad y en el espacio público. Hablamos del paradigma de la movilidad pensando en cómo el tiempo y el espacio se han comprimido en los últimos años de manera exacerbada, es decir, que los avances tecnológicos, en especial en los diversos sistemas de transporte a lo largo del tiempo, han generado que las distancias entre los espacios se tiendan a achicar, a disminuir el tiempo que requiere juntarlos, haciéndolos más cerca unos de otros, y que las distancias, a medida que se acorta el tiempo, se acortan los espacios también. Entonces, distancias que hace un siglo demoraban mucho en atravesar, en el tiempo actual se disminuye y se puede llegar a distintos lugares en menor tiempo. Esta compresión de tiempo-espacio tiene implicancias importantes en cómo se estudia lo que sucede en nuestras sociedades. Y a partir de los años 90 y más intencionadamente los 2000, surge este paradigma de la movilidad que, por un lado, critica a las ciencias sociales por su análisis estático de la sociedad, y por otro a los estudios de transporte que se preocupan principalmente del movimiento de un punto A un punto B sin observar las implicancias de ese movimiento. Es decir, cómo nos estamos moviendo más y más rápido tiene implicancias en la vida de las personas, en la sociedad y en el planeta en general. Y cuando hablamos de la movilidad, no solo hablamos de la movilidad de las personas, que es muy importante, porque las personas se están moviendo mucho más que antes por distancias más largas y por múltiples motivos. Pero también se mueven los objetos, como las maletas, las mochilas, las ropas, las cosas con que nos movemos, pero también los containers, los paquetes, la comida, el dinero, las mercancías que se mueven por la ciudad y el mundo por distintas maneras. Pero también se mueven las tecnologías, y allí los teléfonos celulares e Internet han sido muy importantes en las posibilidades de acortar más y comprimir más este tiempo-espacio. También se mueven las ideas y los conocimientos. Pero todo esto siempre se ha movido, pero es la vertiginosidad, la rapidez y la masividad en la actualidad que amerita que se estudie en profundidad por la forma en que vivimos hoy. Y esta vertiginosidad que nos entrega la tecnología nos da la posibilidad de ubicuidad, estar en distintas partes al mismo tiempo, pero también nos hace ver la necesidad de copresencia, el vernos, tocarnos y sobre todo ahora se nos hace más evidente comprender por qué la copresencia sigue siendo necesaria. Esto lo hemos podido ver en estos meses de pandemia, donde se ha evidenciado lo importante que es la copresencia. Es decir, que la virtualidad no es la solución para nuestra sociedad por lo menos. Y existen distintos tipos de movilidad. Es decir, que nosotros nos podemos mover virtualmente por medio de teléfono o internet, pero también nos podemos mover imaginativamente, tomando ideas de cosas que suceden en otras partes y hacerlas partes de nuestra vida hoy, como por ejemplo los bailarines K-pop que toman algo que surge en Corea y lo adaptan en distintas formas en Chile. Y también se encuentran las movilidades físicas, las movilidades de las personas y las cosas. En este sentido también vemos distintos campos de estudios de la movilidad. Por ejemplo, están los estudios de turismo, que cuestionan el impacto del turismo masivo en los territorios. También están los estudios de migraciones y cómo las migraciones forzadas o no forzadas tienen implicancias en las personas y en los territorios. Y también los estudios de movilidad residencial, que analizan longitudinalmente los cambios de residencia a lo largo del tiempo. Y otros que a nosotros se nos hacen más importantes, que son los estudios de movilidad cotidiana, es decir, las implicancias que tiene moverse todos los días para las personas. Estas distintas formas de observar y analizar la movilidad nos hacen ver que los estudios de movilidad van más allá que los estudios de transporte. Es decir, que los estudios de transporte analizan el desplazamiento de las personas y los estudios de movilidad tratan de entender las implicancias de este viaje en sus múltiples dimensiones. Una de estas tiene que ver con la forma en que se interviene el espacio, que es lo que veremos en este curso. Al ser estas movilidades diferentes para distintas personas, no es lo mismo moverse para un niño, un adulto mayor, una mujer joven con guagua o un hombre por la ciudad, o moverse en micro, en bicicleta o en auto. Todas estas distintas formas en que nos movemos tienen implicancias distintas en la sociedad. Y
por esto tienen impacto de manera desigual en el espacio urbano territorial. Y es importante observarla para que nuestras intervenciones respondan de mejor manera a dichas desigualdades. En síntesis, el paradigma de la movilidad es un pensamiento que cuestiona formas tradicionales de comprender el movimiento en el tiempo-espacio. Intenta entender las implicancias de la movilidad en la experiencia de habitar hoy en día y fortalece una forma de entender lo relacional de la vida, tomando atención a la relación de las prácticas como el trabajo, el estudio, los cuidados, la salud, el ocio, están unidas por la vida cotidiana o en la vida cotidiana. Es decir, que esta mirada nos permite unir a través de la vida cotidiana las personas y sus prácticas y las cosas que nosotros movemos todos los días. Y para que algunos se puedan mover, otros tienen que quedarse y esta relación nos interesa también. Existen dos conceptos importantes en la mirada de la movilidad que tienen que ver con la experiencia y el trayecto. Al observar las actividades que hacemos todos los días para movernos, nos importa poder entender lo que sucede mientras nos movemos. ¿Cuáles son las experiencias que tenemos cuando nos movemos durante todo el viaje, el trayecto completo? Es decir, desde que salimos de nuestras casas hasta que llego a mi destino y todo lo que sucede entre medio, los pavimentos, la iluminación, el paradero, las otras personas, las cosas con las que me encuentro, con quién viajo, cómo viajo. El trayecto incluye las decisiones que se toman previo al viaje y la preparación de las estrategias y lo que sucede durante el viaje, los diversos modos que se utilizan y cómo se van uniendo todo esto con los distintos elementos del viaje, las consecuencias del viaje, es decir, qué medidas tomo en función de mi experiencia que me deja el viaje. Entonces nosotros analizamos tres cosas: los movimientos, las rutinas, el trayecto entero, la experiencia que generan estos trayectos y las consecuencias del viaje. Y la experiencia del viaje es parte fundamental del trayecto y estos trayectos tienen un continuo, se realizan en forma continua por las personas y incluyen elementos como el cuerpo, el espacio, los demás viajeros, las cosas, las estrategias que se despliegan y la forma en que las personas, las cosas y las ideas son afectadas. En este sentido, para nosotros son fundamentales, a medida que se van moviendo las personas por la ciudad, los espacios públicos que se están generando. El espacio por donde los habitantes experimentan la ciudad y se encuentran con los otros es lo que nosotros estamos entendiendo como espacio público. Todos esos lugares de encuentro, la manera en que son apropiados y significados a partir de la relación e interacción entre elementos físicos, las personas y las prácticas que las realizan. Los espacios públicos tradicionales incluyen plazas, parques y calles. Pero cuando nosotros los observamos desde la movilidad, se amplía la posibilidad de espacios públicos donde las personas pueden apropiar y significar, e incluyen paraderos, veredas, pasarelas y toda la infraestructura que conecta las distintas espacialidades de la movilidad. Y aquí podemos ver cómo muchas de estas espacialidades requieren mejoras sustanciales. En síntesis, lo que tratamos de ver en esta sección tiene que ver con cómo la movilidad que vivimos hoy en día transforma la forma en que vivimos en la actualidad. También comprender que la movilidad como un campo de estudio va más allá del transporte y no es solamente cosa de sustituir la palabra movilidad por transporte, sino que implica una transformación en la forma en que comprendemos el espacio-tiempo. Y aquí la importancia del trayecto es fundamental y las experiencias que suceden durante ese trayecto, desde el momento que yo salgo a mi casa, lo que sucede en el viaje y lo que sucede una vez que termino el viaje. Y en este sentido, los espacios públicos observados desde la movilidad amplían la comprensión de estos espacios, es decir, que a través de lo que estamos haciendo estamos ampliando la forma en que tanto la planificación urbana como territorial pueden comprender los espacios a partir de las experiencias que las personas viven en ellos.